iniciando con lo que corresponde a las actividades ya propias de la materia, vamos a hacer una revisión en relación al contenido programático. Vamos a iniciarnos con el tema 1 y el cual va a tratar en relación a lo que es la economía de las finanzas públicas. En esta parte vamos a hablar un poco de finanzas públicas, de la teoría del gasto, de la teoría de la imposición y de la economía mixta. Por condiciones de descarga para efectos del material, he dividido en dos estos temas. Aun cuando es el tema 1, lo van a tener en dos presentaciones para efecto de que no se haga muy pesada la descarga. Entonces hablemos un poco de lo que es la economía pública. Y acá tenemos que hablar de cuáles elementos son los que se van a revisar cuando hablamos de economía pública. Entonces, esta es una disciplina. Parte de la economía se divide en varias disciplinas y una es la economía pública, es una rama y contiene una serie de ¿qué? De teorías, de enfoques y de aplicaciones que van a ayudar a comprender el comportamiento, la organización, la estructura y las funciones de ¿quién? De todas las instituciones que conforman el sector público. Cuando hablamos de todo ese conglomerado de instituciones que conforman el sector público, obviamente estamos hablando de un Estado, ya que ellas son las que van a conformar en una nación o un Estado en particular. Como vemos, este sector público está inmerso en la economía. El sector público interactúa, tiene relación, suscribe contratos en su entorno. ¿Por qué? Porque necesita ejecutar unos recursos que son escasos. ¿Para qué? Para cumplir de manera limitada con un conjunto de necesidades sociales. Y en ellos se dan una serie de procesos como son las contrataciones públicas. En este aspecto, este grupo de instituciones necesitan dotarse de insumos que van a propiciar lo que es la prestación de un servicio o ya sea la producción de un producto que amerita una sociedad determinada. Entonces, por eso se habla de economía pública, porque en ellos se da lo que es un flujo de diversos recursos que van a incidir en una sociedad en particular. Como vemos, tenemos dentro de la economía pública, tenemos las finanzas públicas. ¿Y por qué vamos a hablar de la teoría del gasto y la teoría de la imposición? Porque tenemos que revisar cómo vamos a generar esos ingresos, cuál va a ser la forma de recaudarlo. Y cuando hablamos de la teoría del gasto, es el gasto público. Ese gasto se debe ejecutar. Obviamente hay una serie de instrumentos y allí vamos a revisar lo que corresponde al presupuesto público. Pero previamente hay que planificar, hay que de alguna manera tener un orden en cómo se va a ejecutar esos recursos, en cuáles son los objetivos, cómo se van a establecer las metas para posteriormente obtener los resultados de acuerdo a las necesidades que se tienen en ese entorno social. Como vemos, dentro de las finanzas públicas vamos a definirlas como ese instrumento que me permite de alguna manera a esas instituciones tener la administración, el manejo de unos ingresos que posteriormente se van a ejecutar en función de unas necesidades públicas. Ese es el enfoque tradicional que han tenido en cuanto a lo que es la finanza pública. Y eso se busca para satisfacer necesidades de una sociedad determinada. Sin embargo, como vemos en la lámina, tenemos unos ingresos, unos gastos, y cuando los recursos son tan escasos, las instituciones deben endeudarse. Entonces también tenemos el endeudamiento.
en la evolución que han tenido las finanzas públicas, posteriormente ya el enfoque se ha ampliado y también lo que se busca es de alguna manera que esas necesidades de esa sociedad, ya el manejo o la administración iba de lo micro a lo macro. ¿Qué quiero decirles con esto? Tenemos por lo general una capital, en nuestro caso está Caracas, pero ¿cómo va a suplir, cómo va a satisfacer esas necesidades si tenemos Tovar, tenemos Santa Cruz de Mora, son poblados tan distantes de lo que es la capital del estado, entonces el capital de la nación? Entonces, ¿qué sucede? En este caso existe la descentralización, entonces van a existir actividades propias de las instituciones que se realizan de manera centralizada. Sin embargo, hay otras que hay que ubicar una institución, un ente dentro del territorio para que pueda tener y cumplir de manera efectiva los fines o propósitos que se tienen. Entonces es cuando se habla de que esas actividades se realizan a nivel nacional o a nivel local, y es donde aparece la descentralización. Nuestro estado, y bien lo plasma la Constitución, es un estado descentralizado. Entonces se aplica ese crecimiento de lo que era las finanzas públicas, ya va más allá, es buscar de manera específica ubicarse dentro de un territorio y posteriormente debe consolidarse esa información. ¿Para qué? Porque es que todas las finanzas públicas tienen un objetivo, y es posteriormente tener instrumentos que nos permitan evaluar la gestión pública de un determinado gobierno, de un determinado grupo o de los actores dentro de las instituciones encargados de realizar las actividades, y en estos casos los responsables. En Venezuela los llamamos los cuentadantes, o sea, las personas o máximas autoridades de las instituciones, quien deben responder por la gestión y cómo se puede verificar mediante lo que se genera toda esa información. Se van a diseñar, a construir indicadores que va a permitir lo que es la evaluación y hacerle un seguimiento a lo que corresponde en las finanzas públicas. El enfoque de lo que es la finanza pública fue evolucionando, y tenemos que ya no solamente se basa en esos aspectos y esas necesidades locales, sino que hay exigencias internacionales. Esas exigencias internacionales hacen que los países, los estados gubernamentales, los gobiernos tengan que suscribir convenios para lograr una armonía. Ya no hay solamente esas necesidades a nivel local, sino que hay necesidades a nivel internacional que te obligan. Y hablamos en cuanto a lo que es el proceso y a los cambios climatológicos, por ejemplo, estos cambios ambientales, lo de la capa de ozono. Hay aspectos, lo que es la tala y la quema está afectando a todo el mundo, y se han hecho propuestas como son los objetivos que se tiene pautado a través de la Agenda 2030 para efecto de que todo un grupo de estados puedan ayudar a lo que es el mantenimiento, al progreso, pero un progreso que tenga responsabilidad en cuanto a su ambiente. Posteriormente vamos a revisar, y como vemos, estas finanzas públicas ya no solamente se quedó en aquel ingreso, aquel gasto y aquel endeudamiento, sino que ya va a lo más pequeño, al nivel específico de un territorio, y posteriormente está también cumpliendo y debe establecer dentro de su planificación aspectos tales que le permitan de alguna manera también cumplir con los aspectos internacionales.